Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Liv de Nojeda. Qué gusto que nos acompañe esta tarde, ya martes 30 de abril de 2019, finalizando el mes de abril como se debe, con información. Le invito a que siga nuestra página de internet www.teleyucatán.gov.mx y también que nos busque ahí en Facebook como Teleyucatán, dele dedito arriba y esté siempre pendiente de lo que acontece en el estado. Es un placer para mí estar con ustedes, arrancando la semana para mí, porque ayer no pude estar con ustedes, andábamos en una comisión especial ahí en Cisal. Por cierto, un saludo enorme a Junucmaya Cisal, muchísimas gracias por todas las atenciones prestadas. Hoy estamos celebrando el Día del Niño, es 30 de abril, fecha que está marcada en el calendario, precisamente el 30, como un día para festejar a la infancia. Y aunque se celebre con mucha alegría, su origen no lo es, ya que esta fecha sirve para conmemorar a los niños que fueron víctimas de la Primera Guerra Mundial. El objetivo de la ONU es que se recuerde que los niños son los que más sufren las crisis y los problemas en todo el mundo, pero también para recordar que todos los niños tienen derecho a la salud, a la educación y a la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Así que hoy especialmente vamos a tener un bloque completito sobre este tema. El teléfono en el estudio 940-7600 para que se comunique con nosotros, quédese con nosotros. Iniciamos con las noticias y es que a solo unas horas de conmemorar el Día del Trabajo, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que los trabajadores del gobierno del estado no tendrán la obligación de asistir a la marcha por el Día del Trabajo, que como cada año se realiza el 1 de mayo, o sea, el día de mañana. Así que escuchemos sus palabras. Amigas y amigos, este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Los yucatecos sabemos que para salir adelante hay que hacerlo trabajando y por eso quiero reconocer el esfuerzo de todos los trabajadores del estado que aún en tiempos complicados dan lo mejor de sí todos los días para poder transformar Yucatán. Quiero reiterar mi respeto total a los trabajadores y a la autonomía de sus sindicatos. Y además agradecer el trabajo coordinado que estamos haciendo con las organizaciones pertenecientes al Congreso del Trabajo para mejorar las condiciones de los trabajadores yucatecos. Yucatán se está transformando. Y por eso vamos a hacer valer el compromiso que hice durante mi campaña. Por primera vez, todos los trabajadores del gobierno estatal tendrán la libertad total para elegir si ir a marchar o pasar ese día con sus familias. He dado instrucciones para que no exista presión de ningún tipo o represalia para nadie, porque eso es lo justo. Felicito a los trabajadores y a sus sindicatos. Los convoco a que sigamos trabajando unidos y con todas las ganas, porque en la tarea por mejorar las condiciones de todos los yucatecos nadie sobra. Los invito a que juntos transformemos Yucatán. Muchas felicidades. Ahí quedó este tema. Vamos a otros panoramas y escuche ver bien para aprender mejor. Esta estrategia está dirigida a más de 40,000 estudiantes de educación básica. El propósito es mejorar la salud visual de los niños para que su desempeño académico mejore, pues tendrán la posibilidad de ver bien. Todo esto en el presente año, o sea, este 2019. Este año se entregarán más de 43,000 lentes graduados a igual número de estudiantes de educación básica. Así, Yucatán se convierte en el primer estado en ofrecer herramientas para mejorar la visión de los infantes, informó el director general de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, José Dorbequer Castillo. La Fundación Ver Bien para Aprender Mejor pone un peso por cada peso que ponga el gobierno. Estos anteojos cuestan 116 pesos que pone el gobierno y 116 pesos la Fundación. Son 232 pesos. Con 232 pesos se hace el examen optométrico, se le hace la visita a las escuelas, los viáticos de los optometristas, las brigadas de optometristas, la fabricación en Ensenada, Baja California, se hacen en México. El dinero se queda en México. Con la estrategia se mejora la salud visual de los infantes, principalmente para transformar su entorno académico, con la posibilidad de que vean bien. Los lentes no tienen ningún costo para la familia del niño y pueden acceder a ellos alumnos de primaria y secundaria. La familia del niño no hace una erogación por esto, pero además lo que queremos es que despierten ellos la importancia del cuidado de la salud visual. Es fundamental. El 80% de nuestro aprendizaje
comprobado está que es a través de la visión. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Cambiamos y vamos a otros escenarios, y es que las condiciones como la topografía, el tipo de vegetación y las altas temperaturas, por supuesto, son factores que dificultan las labores de control y combate de incendios. En Nohuayum, por ejemplo, ya se consumieron más de 300 hectáreas. El Equipo Nacional de Manejo de Incidentes, que tiene a su cargo la atención de 2 incendios forestales en Nohuayum, en Tetis, se reunió con el Grupo Técnico Operativo del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios de Yucatán. Se presentó la situación actual de los incendios, en el que participan 3 brigadas, 2 de Yucatán y 1 de Quintana Roo, y se solicitó el apoyo del Grupo Técnico Operativo para reforzar el apoyo logístico para la supresión de los incidentes. Debido a las condiciones del área como altas temperaturas, topografía, tipo de vegetación y accesos, se dificultan las labores de control y combate, por lo que se requiere fortalecer los recursos operativos para la liquidación. Por el incendio en Nohuayum, se registran 305 hectáreas afectadas y desde el 24 de abril, el Equipo Nacional de Manejo de Incidentes tiene la atención de los 2 incendios como parte de un entrenamiento que es observado por el Servicio Forestal de Estados Unidos y el Comando Norte para fortalecer las capacidades del personal mexicano en la aplicación del sistema de comando de incidentes. Teleyucatán te informa. Y después de sorprendernos el inicio de semana con las lluvias, ya para hoy los nublados y la posibilidad de lluvias será menor, pero eso sí, el calor seguirá bien presente. Para más detalles, vámonos directamente con el pronóstico del tiempo. Segundo día de la semana y el sistema de baja presión en el suroeste de la península de Yucatán favorecerá incremento de nublados vespertinos con probabilidad para lloviznas en el noreste de Yucatán. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer. El viento será de dirección este-sureste de 20 a 30 km por hora con rachas de 50 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 39 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 22 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 22. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 23 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Tome sus precauciones y manténgase siempre bien hidratado si va a salir a exponerse al sol. Y es inevitable, use bloqueador, por supuesto, ropa clara y siempre utilizar algo en su cabeza para protegerse de los rayos del sol. Muchísimas gracias a todos los que se unen a la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Por ejemplo, Adriana Vargas, que nos saluda desde Izamal. Un gran saludo hasta Izamal. Y con esto nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta. Un invitado muy importante, sobre todo para todos los jóvenes que andan buscando opciones para seguir sus estudios. Pausa comercial y volvemos. El mar es fuente de vida y de riqueza inagotable. Por eso, la Secretaría de Marina previene, protege y controla para que estén libres de contaminación los mares mexicanos. México cuenta con más de 11,000 kilómetros de costas. Por todo lo que nos da los mexicanos, damos todo. Juntos con el pueblo de México, contribuimos al cuidado del medio ambiente marino. Para servir a México, para servirte a ti, Secretaría de Marina, Gobierno de México. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Teleyucatán te informa. Edición nocturna. Lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Teleyucatán.
El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Has de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje obscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y ya se lo adelantaba antes de la pausa comercial. Mucha atención todos los jóvenes que andan en busca de seguir adelante sus estudios y, claro, la mejor oferta educativa. Y justamente por eso nos acompaña hoy en vivo aquí en el estudio el licenciado Cámara Leal. Él es el rector de la UTM. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a esta entrevista, que pues está muy interesante y como bien lo decías, ¿no? La UTM tiene ahí una oferta importante. Tenemos 17 carreras técnicas, tenemos 3 licenciaturas y tenemos 7 ingenierías. Y ahora sí que como universidad tecnológica pues tenemos mucha variedad. Te platico rápidamente 2 o 3 temas. Por ejemplo, tenemos el área de logística, que ahorita tiene mucha importancia por todo el tema de Puerto Progreso, todo el tema de maquiladoras. Tenemos también un área importante que es la de entornos virtuales, que es todo este tema de los videojuegos, todo este tema de las computadoras, todo este tema en donde los chavos pueden crear sus propios videojuegos, programas, softwares, para partir de ahí o partiendo de allá poder hacer programas para empresas, ¿ok? Y también tenemos otro como es el de diseño de modas, que ahorita también está muy en boca de todos, el tema textil, el tema del desarrollo y el diseño de modas. Hay muchas pasarelas. De hecho, el año pasado tuvimos una pasarela en la UTM, que estuvo muy padre porque se hizo con recursos reciclables. Y pues bueno, tenemos también mantenimiento industrial, tenemos automatización, tenemos robótica. Entonces, es una oferta muy, muy variada. Tenemos, ahora sí que la que está de moda, sí, y estamos bateando mucho, es la de gastronomía. De hecho, hace 2 semanas tuvimos un concurso de MasterChef en la universidad, que estuvo muy padre, en donde los alumnos hacen equipos y compiten contra los mismos alumnos, ¿no? Esa es la parte de la oferta. Y sí te quería comentar que, nuestro primer proceso de inscripciones están vigentes ahorita y cerramos el 3 de mayo. Esto no quiere decir que si en 3 días ya se acabó, pues ya no puedes. No. Tenemos un siguiente proceso que empieza el 6 de mayo y termina el 20 de junio. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, te inscribes en el portal que te dicto, es la www.utmetropolitana.edu.mx. Allá te inscribes, allá ves toda la oferta que hay. Y una vez que te inscribes allá, vienes con nosotros a la universidad, te damos los temarios y los programas para que te puedas inscribir al examen para poder aplicar para una de estas carreras.
Perfecto, entonces son carreras que están preparadas para las necesidades de hoy en día, que los jóvenes se puedan desarrollar, y qué mejor noticia de que saber que aún están a tiempo los jóvenes de inscribirse a una de estas opciones. Sí. Pero tenemos una cosa muy importante que a todos los jóvenes que están estudiando algo les interesa saber, la bolsa de trabajo. Sí, eso es un tema muy importante, qué bueno que lo tocas. Tenemos dos momentos ahora, ¿no? Cuando estás estudiando y estás terminando tu carrera, tanto el TCU, que es carrera técnica, de técnico superior universitario, en donde a los 2 años de que estás ya concluyendo esta etapa, las empresas solicitan proyectos y solicitan alumnos para que les desarrollen a su vez, pues, proyectos muy específicos, y esto les cuenta a los estudiantes como materia, como calificación. Obviamente los estudiantes están asesorados por un maestro. A lo largo de los 4, casi 5 meses que dura esto. ¿Tienen acompañamiento? Tienen un acompañamiento, y pues está padre porque la empresa le dice, oye, yo quiero que me desarrolles, no sé, un tríptico. Ajá. Y durante esos 4 o 5 meses desarrollan el tríptico, y obviamente como los chavos y las chavas ya están dentro de la empresa, viendo la filosofía institucional, etcétera, pues es muy importante para que pues, se familiaricen con ese entorno laboral. Y pues bueno, y aparte está lo que tú decías, ¿no? La bolsa de trabajo, en donde pues retomamos esta actividad muy importante, en donde alumnos y exalumnos de la UTM, inclusive maestros y exmaestros, han estado tocando la puerta para tener un listado de empresas interesadas en la oferta, y obviamente ellos también pues ofertar sus servicios. Todo esto se hace a través de la dirección de vinculación, que también lo pueden encontrar en la página de internet, y allá se les va a dar toda la asesoría que quieran para poder colocarse tanto en la oferta que hay como en la demanda. Una razón más entonces para que todos los jóvenes que nos están viendo ahorita en casa tomen en cuenta esta opción, pero además hoy estamos de festejo. Sí, es correcto, mira, traigo ahora sí que una muy buena noticia. Ajá. La universidad, la UTM cumple 20 años, y pues en ese sentido, y pues siguiendo las instrucciones del señor gobernador Mauricio Vila, estamos ahora sí que de manteles largos para darle el lugar, uno, a los alumnos, como siempre, los alumnos en primer lugar, pero sobre todo llamar a esa gran familia de la UTM que durante 20 años ha estado pues como maestro, como alumnos, como empresarios, como administrativos o como docentes, pues en este rollo, ¿no? Entonces, el 13 de mayo, que es el día en donde se dictó el diario oficial, pero entró en vigor a partir del 14. Entonces, el 14 de mayo tenemos esta festividad en donde pues va a haber una ceremonia, etcétera, pero además tenemos durante todo este año la celebración de los 20 años. Y hemos tenido ya una conferencia con el doctor Lechuga, el ingeniero químico, y hemos tenido otros eventos como el que te comenté de los chefs, y vamos a tener más eventos a lo largo de este año. Para el 13 de mayo nos va a acompañar aquí una persona muy importante de la Universidad de Harvard, que viene a compartirnos. Ella es una integrante de un premio Nobel, ella es astrofísica, y viene a compartirnos su experiencia, y pues bueno, esto es una invitación para toda la comunidad científica de Yucatán, que bueno, en el marco de los 20 años vamos a tener estas importantes pues historias, ¿no? Aparte tenemos los eventos ya conocidos como el Grand Prix. Tenemos también, vamos a tener una kermés familiar, en donde vamos a invitar a los exalumnos, vamos a invitar a los papás, a los que ahora son papás, para que nos acompañen. Y por último, estamos planeando un evento así, un poquito, pues que está sonando mucho, ¿no? Es un evento de gaming, es un evento de videojuegos, que bueno, lo estamos programando para septiembre, octubre, en donde los chavos que hoy estudian eso, pues van a tener la oportunidad de desenvolverse en este evento de consolas, de videojuegos, etcétera, y obviamente invitar a las empresas también para que nos acompañen y se sumen. Perfecto, pues muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes de las próximas actividades de la UTM, y gracias por visitarnos esta tarde. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros a la vuelta, por supuesto, más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta.
Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos, para mejorar la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. Para construir más escuelas, hospitales, carreteras. Pon tu granito de arena. Para lograr la recuperación del campo. Pon tu granito de arena. Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora. Gobierno de México. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que cada vez más se sumen más a la transmisión en el Facebook de Tele Yucatán. Mandamos ahora saludos a Soco Kawich, que dice que nos sintoniza desde Muna, y también a Francisco Sarabia, que extiende una felicitación, cordial felicitación a todos los niños, que es su día. Y hoy precisamente 30 de abril, ya lo decíamos, es Día del Niño, así que para conmemorar y celebrar esta fecha no podíamos hacer otra cosa más que ir y preguntarles directamente a ellos. ¿Usted se imagina qué es lo que quieren los niños? ¿Cómo les gustaría que fuera su ciudad? Y aún más importante, ¿cuál es la opinión que ellos tienen de nosotros los adultos? Vamos a averiguarlo. Para diseñar y construir espacios de sana convivencia, los niños consideran que la ciudad debe tener conejos en las calles, edificios de plástico y casas voladoras. La imaginación de un niño no tiene límites. Por eso preguntamos cómo se imaginan debería ser el lugar en donde viven. Unicornios para que nos divertiríamos. Conejitos. ¿Conejitos? ¿Te gustaría que hubiéramos conejitos? ¿Pero sueltos en la calle o en la casa? ¿Edificios? ¿Cómo? En la calle, un edificio. ¿Un edificio? ¿Pero de qué? ¿Un edificio de qué? De plástico. Un parque, así, un parque grande, ¿no? Donde hayan juegos, donde haya entretenimiento para toda la familia y así. Los juegos que tendría, específicamente no tendría que ser uno, sino podrían ser para los gustos. Por ejemplo, si estamos en verano, que hayan juegos de agua. Y si estamos, por ejemplo, en invierno, pues hay juegos relacionados con mantener la calefacción, y así como que juegos diversos para cada época del año. Casas voladoras. ¿Casas voladoras? ¿Te gustaría ver una casa voladora? ¿Por qué? Para que viajara donde sea. A la playa. A la playa. A Cancún. Para que la ciudad esté bien diseñada, los niños coincidieron en que los adultos deben cambiar ciertos hábitos. Que trabajen menos horas y que nos divertiríamos con ellos más horas. Cuidarlos. Que jueguen con ellos. Agarren algo de paciencia para que nosotros nos den la capacidad de comprender lo que está pasando en el momento. Pues que sean un poco más respetuosos, porque he escuchado, hay veces que estoy caminando en la calle y luego empiezan a insultar y yo digo, pues no está bien, ¿no? Que me regañen. Que no te regañen. Eso quisieras. Que me dejen ver tele. Aunque no todo lo que ellos imaginen se puede tener, es importante escucharlos para darles lo que les gusta. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa.
Con la inocencia y simpatía que los caracteriza, ellos nos dicen cómo les gustaría que sea la vida. Y debo de admitir que en un par de cosas también estoy de acuerdo. Para tomar en consideración los adultos, no hay que trabajar tanto, según dicen los niños. Y hoy que estamos celebrando el Día del Niño, algunos pequeños y también sus papás nos compartieron a las cámaras de Tele Yucatán los detalles de cómo festejarán este importante día. Christopher, ¿cómo celebras hoy el Día del Niño? En la escuela. También voy a ir al parque esta tarde. Dependiendo, si está mi papá, me llevan al cine. Con mi familia. ¿Van a ir a comer o a pasear o al parque? Vamos a salir. ¿Y te portaste bien? ¿Más? ¿A lo mejor te toca regalo? Sí. ¿Con mi familia? ¿Te toca regalo? Sí. Con mi familia. Hacemos una fiesta. A pasear, pues es su día de ellos, Día del Niño. Es importante festejarlos. Así es. Comprarles los juguetes. Yo creo al rato pues los voy a llevar a cenar. Es importante dedicarles un día especial a los pequeños. Ah, claro. Sí, hay que dedicarles. Yo creo todos los días. Y donde también festejaron a los niños fue en el Instituto Yucateco de Emprendedores, donde dieron un taller de origami y una plática sobre el cuidado de las mascotas. Con motivo del Día del Niño, el Instituto Yucateco de Emprendedores ofreció un taller de origami a estudiantes de primaria. Además, una plática del cuidado de las mascotas. Un grupo de 15 niños y niñas se divirtieron con diversas actividades en las instalaciones del instituto. Dibujaron y pintaron a sus personajes animados favoritos. Aprendieron a trazar diversas figuras geométricas y elaboraron con hojas recicladas y cartón placas con el nombre de sus mascotas. Cada uno escuchó con atención la plática del cuidado de los animales domésticos. También disfrutaron de la proyección de una película y de jugos y alimentos que obsequió el IEM en su día. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Por su parte, las damas voluntarias del IMSS también celebraron a los niños. La payasita Jicarita fue la encargada de pintar una sonrisa en el rostro de los pequeños que se encontraban en la unidad de medicina familiar número 58. Con cine, regalos, payasos y más, las damas voluntarias del Instituto Mexicano del Seguro Social celebraron a los niños en su día. A partir de ayer estamos celebrando el Día del Niño. Ayer estuvimos en la comisaría de San José Tzal. Entregamos más de 300 juguetes. Les llevamos pastel, dulces, el show de la payasita, una convivencia. Fue un festival muy bonito de los niños. Aparte también llevamos manualidades en la que participaron las niñas y las mamás. Hoy tocó el turno a la unidad de medicina familiar número 58, donde la payasita Jicarita visitó a los niños que se encontraban en esta clínica, ya sea por consulta o porque acompañaron a sus papás a su cita. Además de concursos y premios, todos los pequeños recibieron un obsequio para festejar el Día del Niño. La payasita, que también es una voluntaria, dejó un mensaje a los niños en su día. Yo soy la payasita Jicarita y yo quiero que todos los niños, no solo hoy que es el Día del Niño, todos los días sean felices, pórtense bien y obedezcan a mamá. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y en pleno siglo XXI, las nuevas tecnologías son parte de la vida de los niños. Especialistas afirman que como padres no debemos tener miedo a utilizarlas, pues incluso pueden ser útiles para el desarrollo de los pequeños, pero eso sí, siempre con la guía y supervisión de un adulto. La tecnología puede mejorar las habilidades de los niños, pero para que sea posible, los padres o tutores deben ser los primeros en entender sus alcances y beneficios. En Internet, los niños pueden encontrar juegos y videos con fines pedagógicos, lecturas interesantes, información que resuelve sus dudas y aplicaciones que mejoran sus habilidades cognitivas. Si la tecnología es buena, ¿por qué los niños se están aislando? ¿Qué estamos haciendo al darles esa tecnología? O sea, ¿lo estamos usando para distraerlos? ¿Como para entretenerlos, para que no se aburran? Entonces estamos creando niños que cuando se aburran van a buscar la tecnología y el factor interesante es que la tecnología
los puede alejar. Para el especialista, la clave es enseñar a los niños que el uso de los aparatos tecnológicos son más que diversión. Para eso, los padres deben conocer cómo usar los gadgets, así los niños estarán mejor orientados. Los niños que son adictos a los dispositivos móviles suelen irritarse con facilidad, aislarse, tienen dificultad para convivir o socializar, son callados, tienen problemas de la vista e insomnio. También la tecnología debería de ser un espacio para que cada quien se distraiga temporalmente, pero también tiene que ser un espacio para que la gente se encuentre, tiene que ser un pretexto para que la familia se una. Oye, tú que estás viendo, que sea un factor. Los niños aprenden cuando se comunican, cuando se les hacen preguntas, cuando se les interactúa con ellos. Para determinar que un video, juego o aplicación tiene un fin pedagógico, debe contener lenguaje sencillo, que haga preguntas al niño y le dé tiempo de responderlas en su mente, que sea repetitivo, animado o tenga un contenido alegre y que siempre deje una enseñanza. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Así que a nombre de todo el equipo de Tele Yucatán extendemos la felicitación a los reyes del hogar, a los niños, y precisamente sobre ese tema y también felicitando a los pequeños, el día de hoy hay un programa especial para todos los pequeños a partir de las 4 de la tarde, o sea, cuando termine Tele Yucatán te informa, digan a todos los pequeños que sintonicen su televisor porque arranca un programa especial dedicado a todos los niños que incluye un concierto sinfónico con Cricri, una película de Toy Factory, además una serie de caricaturas programadas especialmente para los pequeños y por si fuera poco, todo esto y más presentado por el Payasito Pillín. Así que a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7:30 p.m., todos los pequeños tienen una cita con Tele Yucatán en este especial del Día del Niño. Así que corra la voz terminando este espacio informativo, todos los pequeños a sintonizar Tele Yucatán. Y con esta invitación nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta, por supuesto, más información. Este mes de abril celebra la Semana de la Niñez. Ukinilot Mejen Palal. Del 28 al 5 de mayo, disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Consulta horarios y eventos en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sal.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En 2 minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. SAT. Contribuimos para transformar. Gobierno de México. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles, 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Muchas gracias a todos los que siguen la transmisión a través del Facebook de Tele Yucatán. Si no nos ha visitado, dele dedito arriba y entérese de todas las noticias que acontecen en el estado. Y por cierto, ya se reportó también Ana Vera Izamal, está presente esta tarde de martes en las noticias, así que un saludo hasta esa bella ciudad. Seguimos con más y hoy nos acompaña también aquí en el estudio el jazzista Carlos Rodríguez. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar platicando hoy de la charla y concierto didáctico, de dónde viene la música, y justamente hoy en el Día Internacional del Jazz. Efectivamente, el próximo jueves 2 de mayo a las 12 del día en la Biblioteca Yucatanense vamos a tener una charla abierta dentro del marco del programa de dónde viene la música. En esta ocasión es la 4ª edición que se hace y en pasadas ediciones han invitado a otros creadores, ¿no? Que tienen que ver con el quehacer musical de diferentes maneras, ¿no? En esta ocasión, con el motivo de que el día de hoy se celebra el Día Internacional del Jazz, que quiero hablar un poquito acerca de eso, si me lo permites, fue declarado por la UNESCO en noviembre del 2011 por iniciativa del pianista americano Herbie Hancock. Desde entonces se celebra cada año y este año le toca a Australia, a Melbourne, Australia. Ahí va a ser la celebración de este año, ¿no? Entonces, por este motivo, Sede Culta me llama, me contacta y me invita a ofrecer esta charla. ¿De qué va a tratar? Va a tratar precisamente eso, cómo funciona la música del jazz, cuál es el proceso creativo de esta música, cómo nosotros, como improvisadores, músicos improvisadores, a diferencia de un músico que tiene que depender de la partitura, cómo es que nosotros logramos hacer música con elementos tan simples. Nosotros nos basamos simplemente en un esquema armónico y de ahí toda la música, todos los instrumentos van improvisando alrededor de solo eso. ¿Cuál es la esencia del jazz? Libertad, yo diría que libertad. Vuelvo a repetir, no dependemos de la partitura, es un lenguaje, es una música que se reinventa a sí misma a través de... La primera grabación que aparece bajo el nombre de jazz surge en 1917 bajo una banda que se llama Original Dixieland Jazz Band. Desde ahí ha pasado por varios procesos, ¿no? Es una música que se encuentra a sí misma, se reinventa, vuelve a esta dirección, va a otra, y por eso hay tantas corrientes de jazz, Dixieland, Big Band, Bebop, Hard Bop, Free Jazz, Blues Jazz, Funk Jazz, y hasta llegar a lo que conocemos como World Jazz, ¿no? Que ya tiene influencias y tintes pues, de todo lo que podamos escuchar en el mundo, ¿no? Una amplia gama musical, y algo que nos llama mucho la atención es que es un concierto didáctico. ¿Por qué? Lo que pretendo hacer es mostrar los diferentes procesos de cómo, en mi caso como guitarrista, cómo me voy acomodando o cómo voy abordando las diferentes situaciones en las que como músico improvisador me puedo encontrar. Muchas veces puedo tocar yo solo. ¿Sí? Y cuando toco solo la guitarra, tengo que hacer el trabajo del bajista, inclusive del baterista de alguna manera rítmica y de la persona que va a acompañar, además de intentar meter la melodía, ¿no? Entonces todo va ahí, solo con mis manos y la guitarra, ¿no? Si toco a dueto con un bajista, entonces yo ya me libero de cierta parte y tengo un poco más de libertad para ir metiendo otras cosas, ¿no? Y así, conforme se van agrupando más instrumentos, pues yo ya me siento más libre hasta quedarme simplemente con la línea melódica, ¿no? Entonces ya tengo la libertad de hacer y deshacer como yo quiera, a mi gusto. Perfecto, entonces reitéranos la invitación para este próximo 2. Este 2 de mayo, que es jueves, a las 12 del día en la Biblioteca Yucatanense, está abierto a todo el público, no tiene costo. Recuerden que hoy celebramos el Día Internacional del Jazz, estén pendientes en las redes sociales, hay varios festejos, hoy tenemos uno en cierto lugar del centro, no puedo decir el nombre, pero estén pendientes y en toda la semana van a haber bastantes conciertos y festejos con este motivo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias. Él es el jazzista Carlos Rodríguez. La invitación quedó totalmente abierta para este próximo 2. Ya lo escuchó, la entrada totalmente gratuita. Seguimos con más noticias y la pregunta ahora es directamente para usted que nos está viendo. ¿Usted tiene el hábito de ahorrar?
¿Ya pensó cuál será su plan para el retiro? Es un tema bien importante y aunque suene duro, escuche. Si usted no ahorra, tendrá una pensión de un salario mínimo al día. Con la reforma laboral del 97, usted deberá trabajar por más de 24 años para que su pensión sea equivalente a un salario mínimo al día. Eso se puede revertir con las aportaciones voluntarias a su cuenta de retiro. La reforma del 97 modificó los requisitos para la edad de jubilación y la cantidad de semanas a trabajar para obtener la pensión, pasando de 500 a 1.250 semanas cotizadas y mínimo 60 años cumplidos. Con esas modificaciones, todos aquellos que comenzaron a laborar del 97 a la fecha deben considerar incrementar sus aportaciones a su cuenta de retiro. Tanto ahorro tengas, de ese tamaño será tu pensión, pero estimativamente, prácticamente se puede decir que varias generaciones por delante, por venir, se tendrán constituido un ahorro insuficiente para comprar una renta vitalicia que le permita una pensión digna. De no hacerlo, cuando usted cumpla sus semanas cotizadas o a los 65 años, se jubilaría pero con un salario mínimo al día, que si hoy lo hiciera serían de 108 pesos. Simplemente determinarle a mi patrón, de mi nómina semanal o quincenal, por favor manda tal cantidad de dinero a la Afore con este carácter. O la otra, se han aperturado los canales de una manera tan inmensa que ya prácticamente tiendas de conveniencias, supers, mega supers, luego el Telecom Telégrafos, luego tenemos cadenas de farmacias que desde 50 pesos ya te reciben de ahorro voluntario. La solución es incrementar su cuenta de retiro con aportaciones voluntarias equivalentes al 10 o 15% de su salario actual, para que su pensión sea en promedio de 3 salarios mínimos al día. Los padres o tutores pueden aperturar cuentas de ahorro a los niños, para que desde temprana edad consideren contar con un fondo de retiro para tener vejez digna. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Pues ahí quedó el importante tema del ahorro para estar bien y llegar bien al futuro. Antes de despedirme, los últimos saludos son para Manuel Iguit Cocom, que saluda a su esposa Teresa del Carmen. Ambos son de Tecó. Gracias por estar siempre pendientes de la señal de Teleyucatán y disfrutar, por supuesto, también de Teleyucatán te informa. Les recuerdo la invitación es a las 4 de la tarde con el especial del Día del Niño, que está conducido por el payasito Pillín, que tendrá una serie de programación diseñada y especialmente seleccionada para todos los pequeños, para celebrarlos en su día. Mi nombre es Liv de Nojeda, no le cambie, se queda con nuestros compañeros de los deportes, Antonio Lizama y Mario Peniche. Usted y yo nos vemos hasta mañana. Muy buenas tardes. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Mucha atención a todos los niños, porque este martes 30 de abril les tendremos un festival de programas muy animados para festejar su día. Dile a tus papás que sintonicen Teleyucatán para que no te lo pierdas. El especial del Día del Niño te espera por tu mejor canal.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes a través de esta emisión del Gran Premio Superbike 2019. Este evento tendrá lugar el 11 y 12 de mayo en el Autódromo Yucatán. También estaremos hablando de la 21ª edición de la carrera del Contador. Esta carrera se va a correr el próximo domingo 5 de mayo. En información del voleibol, se realizó con éxito el intercambio deportivo donde participaron las selecciones de Belice y también de 6 estados de la República. Y en el rey de los deportes, el béisbol, hoy los Leones, buscando sacar la garra, van a enfrentar al equipo de los Bravos en León. Hace unos días en el Parque Cuculcán, Yucatán ganó la serie 2-1. De hecho, es la única confrontación al momento que los Leones han ganado de un total de 7 series en esta campaña 2019 de la Liga Mexicana. Veremos si los Leones le vuelven a repetir la dosis a los Bravos o bien el equipo de León, jugando en casa, toma revancha. De esto vamos a estar platicando en esta emisión y como todas las tardes, el gusto, el privilegio de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, Mario. Sí, muy buenas tardes a usted allá en casita que hace el favor de seguirnos. Oye, antes de iniciar, pues mandarles un caluroso saludo y felicitación pues a todos los pequeños deportistas y a los que no también no son deportistas, pues una calurosa felicitación. Hoy 30 de abril, Día del Niño, decíamos pues muchas felicidades. Por allá estaremos festejando más al rato también con algunos de ellos, con mis sobrinos, porque bueno, y también con mis hijos que ya son grandes de edad, pero bueno, también todavía son niños. No sé qué me recordaste cuando decías, con mis sobrinitos. Con mis sobrinos, al tío. ¿Cómo se llama? Mira tío. Nomás. ¿Verdad? Saludos, por supuesto, para todos los reyes de la casa que reyes seguramente a Luis Mario, pasando un Mario también, ¿cómo no? Saludos a Luis Mario, Torito, que ya no es Tonito, que es Antonio, ya para mi hijo, y para todos los pequeños que nos hacen el favor de acompañarnos en este Día del Niño. Ahora correcto, sí. Vámonos ya entonces rapidito con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y también en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que pueda estar usted en contacto con nosotros. Correcto, vamos a la primera nota y hablamos acerca de lo que es el motocross. Va a haber un gran evento este 11 y 12 de mayo en el Autódromo Yucatán, el Gran Premio Superbike 2019. Vamos, si les parece, a conocer esta información en detalle. Los días 11 y 12 de mayo, el Autódromo Yucatán será sede del Gran Premio Superbike 2019, un evento que presentará competencias de un cuarto de milla y exposiciones de autos y motos tuning, así como motos de gran turismo y motocross, según informó este martes Armando Mondragón, organizador de la competencia. Tenemos el sábado, tenemos varias actividades, tenemos exposición de motos tuning, autos tuning, de jeeps, tenemos exposición de motos enduro, motocross. En realidad, una también de las finalidades de este evento es lograr juntar a tanto familias como pilotos de todas las modalidades del deporte motor. No se había logrado hacer un evento como este, siempre se juntan motoclubs por un lado, motoclubs de motocross por otro lado, motos de gran turismo por otro lado, en cuarto de milla por otro lado, pero nunca hemos podido estar juntos y convivir juntos. Eso es lo que queremos en esta ocasión. A la primera edición del Gran Premio Superbike 2019, según se dio a conocer, los organizadores esperan la asistencia de 70 pilotos de toda la República. Va a ser un evento de 2 días donde se van a correr varias categorías, tanto baja cilindrada, en 600 y la categoría libre. Se le va a dar por primera vez la oportunidad a motos 120, 125 centímetros cúbicos hasta 175 centímetros cúbicos, que son motos de calle, que son mayoría en la ciudad. No se les había podido dar la oportunidad de correr, ya se les va a dar la oportunidad de correr. Se les invita a que participen, conozcan el circuito. Es un circuito precioso y muy seguro. Armando Mondragón destacó que además de las competencias y exposición de motos y autos, se presentarán durante los 2 días actividades para niños y jóvenes y un espectáculo musical. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del atletismo, y es que se presentó esta mañana lo que será la carrera del Día del Contador, esto por el 50 aniversario del Colegio de Contadores de Yucatán. Se va a realizar el domingo 5 de mayo.
En el marco del 50 aniversario del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, el domingo 5 de mayo se realizará la edición 2019 de la Carrera y Caminata del Contador, evento para el cual se espera la participación de 1,500 corredores, informó este martes en conferencia de prensa Enrique Salazar Durán, presidente del Colegio de Contadores de Yucatán. Estaremos teniendo una actividad el día 5 de mayo consistente en nuestra tradicional carrera de la contaduría pública con un derrotero nuevo. Queremos tocar el Paseo de Montejo como parte importante de nuestro recorrido. Tenemos la modalidad de 5 kilómetros, en caminata 10 kilómetros de carrera, 21 kilómetros medio maratón también en carrera y por supuesto tenemos para gente con capacidades especiales. Enrique Salazar Durán manifestó que este evento se competirá en todas las categorías, desde la libre hasta la de sillas sobre ruedas en ambas ramas. Que este evento se tiene que canalizar el resultado de su recaudación a una situación con causa. Y en este caso es para la Asociación Construyendo Sonrisas, que comulgan sus objetivos con los de nuestra institución y queremos que esta actividad tenga ese destino. Por último, se mencionó que la salida y meta será el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán y se otorgarán trofeos a los 3 primeros lugares de cada categoría, así como medallas para las primeras 1,000 personas en cruzar la meta. Pues ahí está el 5 de mayo, esta carrera que por supuesto va a estar conmemorando pues un aniversario más, los 50 para ser exactos, del Colegio de Contadores. Vamos a ir a una pausa, al regresar estaremos hablando del voleibol y también del rey de los deportes. Hoy, 7:15 de la noche, los Leones de Yucatán visitando a los Bravos en León. Vamos a la pausa, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Sufres de enfermedades que no tienen tratamiento médico? ¿En tu familia habitan enfermedades extrañas? ¿Tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, impotencia sexual o frigidez? ¿En tu hogar se rebelan contra ti o tu pareja es tu peor enemigo? Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Saludo para el buen Alvarito Martínez, como siempre, parte del equipo de Deportes Tele Yucatán Te Informa, siempre con sus atinados comentarios en la actividad taurina. Ya lo extrañamos, seguramente pronto nos dará un reporte. Saludos cordiales. Poesía de notas. Poesía de notas, así es. Vamos a la siguiente información y se trata justamente del voleibol. Se llevó a efecto un intercambio deportivo donde participaron las selecciones tanto de Belice como de 6 estados de la República. Los detalles. La duela del gimnasio polifuncional se vistió de gala para darle la bienvenida a delegaciones de Belice, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, así como clubes de Yucatán que participaron en el intercambio deportivo internacional de voleibol Gacelobos 2019. Los encuentros dieron inicio el pasado viernes 26 y culminaron la tarde de ayer lunes. En este marco, también se realizaron 2 juegos de la Liga Nacional Mexicana de Voleibol, protagonizados por los equipos de la Universidad Autónoma de Sinaloa
y del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. En cuanto al intercambio deportivo internacional, este sirvió de fogueo al Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, que dirige Antonio Torres Hernández, pues ellos competirán en la Universidad Nacional, de la cual Yucatán será sede y arranca el próximo miércoles. Este mismo equipo jugará también el torneo Final Four en Guadalajara, Jalisco, los días 18 y 19 de mayo próximos. Por su parte, Arely Cantón Díaz, coordinadora del evento, agradeció el apoyo recibido por parte del Instituto del Deporte de Yucatán para la realización de este encuentro deportivo. Bueno, vamos al rey de los deportes y como les comentábamos al principio del programa, hoy los Leones abren serie allá en el Domingo Santana en Guanajuato, enfrentando a los Bravos en busca de la victoria, de ganar cuando menos una serie. El conjunto melenudo que está urgido de victorias. Urgidos por sumar victorias para salir del último lugar del standing de la zona sur, los Leones de Yucatán iniciarán a partir de este martes a las 7:15 de la noche su visita al Estadio Domingo Santana para enfrentar a los Bravos de León, equipo al que la semana pasada en el Parque Cuculcán le ganaron la serie 2-1, la única que han obtenido de un total de 7 disputadas en la actual campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán, con récord de 7 victorias y 14 descalabros, enfrentarán a los Bravos de León, equipo que lleva 8 triunfos y 13 derrotas, por lo que también tratarán de obtener los 3 juegos de esta serie. Yucatán tiene .292 de porcentaje de bateo en conjunto y es el quinto mejor de la liga en cuanto al picheo, registrando 5.02 en carreras limpias admitidas. La novena del Bajío registra un porcentaje colectivo de bateo de .305 y en el picheo son penúltimos en efectividad, al promediar sus lanzadores 8.01 carreras por cada 9 innings. Para el primer juego, Andrés Mesa, con récord de 0 ganados, 1 perdido, subirá a la loma para medirse a Brian Evans, 1 ganado y 2 perdidos. El miércoles, Joaner Negrín subirá contra Walter Silva y el jueves los pitchers anunciados son César Valdés y César Carrillo. Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que trae la cuenta el equipo de los Leones? El balance después de martes, miércoles y jueves, el fin de semana, enfrentando en la Ciudad de México a los Diablos Rojos. Así que 2 series interesantes que va a tener el equipo de los melenudos. Luis Carlos Rivera también se está jugando su permanencia con la organización. Tienen que salir los Leones del sótano y bueno, aspirar a buscar primeramente contra Bravos su segunda serie ganada en esta campaña. Correcto. Así es, esperemos que bueno empiece las buenas noticias para el conjunto melenudo. Mi estimado Mario, pues ya nos vamos, nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche, reiteramos el abrazo, el saludo y la felicitación para todos los niños en su día. Y nos vemos en la noche, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Muchas gracias, buenas tardes. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.